Gigi, después de que me salvaras aquel año, Suelta a mi hermano Sito. el tío Gu me llevó al extranjero. Gigi, tras volver te busqué 5 años. Edith, Shanghai no te voy a perdonar. Gigi, te he echado tanto de menos. Hermano Shitou, después de que te adoptaran, ¿estás bien en todo? En este vasto mundo no sé si podremos volver a ver. Para el coche. Las piernas de Gigi serán iguales que las de ella. Señor Gu, encontramos a Yang Hao del orfanato. ¿Encontraron a Yang Hao? ¿Dónde está? En el complejo Yunjin, calle He Hong. Averigua el número de por. Después del trabajo iré personalmente. Sí. Gigi Shanghai no te dejaré escapar. Yang Hao, ¿cómo trataste a Gigi en el pasado? Hoy te trataré de la misma manera. Jefe, no se preocupe, ya casi llego. Este es el ascensor de residentes, no es para gente como tú. Hermana. Otra vez tú, maldita coja. Grong Grong, otra vez faltaste a clase. ¿De dónde sacaste dinero para ropa tan bonita? Maldito bulto, lárgate. Si arruinas mis planes te vas a enterar. Hermana, espérame. Lárgate. No mereces subir en mi ascensor. Hermana. Este ascensor necesita tarjeta. Si no llegaste, sube por las escaleras. Esto es el 8º piso. Lo sé. No hay tiempo. Menos mal, faltaba un minuto. Hola, el agua que pidió. Sin Rong. No pensé que realmente fueras tú quien me trajera el agua. Lo siento, llegaste tarde. Quiero cancelar el pedido. He revisado y aún queda un poco de ti. Solo confirma. ¿Ah, sí? 654-321. Se te pasó el tiempo. ¿Lo hiciste a propósito? Sí, te estoy tomando el pelo a propósito. ¿Y qué? No sé cómo mi papá pudo fijarse en un inútil como tú. Insistir en adoptarte. Rong, ¿por qué estás discutiendo? Esta noche es tu gran noche de compromiso con la familia. No puedes lastimar. Auge, este repartidor me gritó. Tengo mucho miedo. La familia. Compromiso. Hermana, te vas a casar. No es asunto tuyo. Una persona despreciable como tú, nadie te querrá en esta vida. Rong, ¿esta es tu hermana viva? ¿Sí? Esta cicatriz. ¿Tú me conoces? Yo no te conozco. Gigi. ¿A dónde crees que vas? ¿Todavía quieres huir? Gigi, realmente te he estado buscando más de medio año. No pensé encontrar. Suelta. Hermano Hao, ella es Gigi, la del orfanato. Es ella. Entonces, la hija que la señora King te pidió buscar es ella. ¿Y qué pasa con lo de que yo usurpé su identidad? Si no lo dice, ya lo olvidaba. Gigi, no me culpes. Culpa a ti misma por venir hoy. No entiendo. Yo no soy. No entienda. Hermana, salva. Hermana, soy tu hermana mayor. Cállate. ¿Quién tiene una hermana como tú? Que venga alguien, auxilio. Hermano Hao, haz que se calle rápido. Ver rápido. Lo de esta noche es más importante. Vale. Que venga alguien, auxilio. Que venga alguien. Por más que grite, nadie vendrá a salvar. Tranquila. Tu hermano será muy gentil con...
Desgraciada. Alto. Yang Hao, eres un desgraciado. ¿Cómo te atreves a pegar? ¿Sabes quién soy yo? ¿Estás bien? Venga, llévenla al hospital. No hace falta, gracias. Yo puedo solo. Y tú sabes quién soy yo, dale. Yo soy Gen Hao. ¿Tú me vas a pegar? Conozco a la familia Ch. Pegarme a mí es pegarle a los... A la gran familia Qin, la primera del lugar. Exacto. Soy un invitado de honor de los Qin. Ofenderme a mí es ofender a los Qin. Invitado de honor, te voy a dar ahora mismo, a ver si los Qin llegan a tiempo para salvar. Tú, Te pregunto, ¿dónde está Gigi? ¿eres Itou? Te lo repito, ¿dónde está Gigi? ¿Dónde está? Así que no sabes dónde está y quieres saberlo. Suplícame y te lo digo. Llévenselo para interrogarlo. Gigi, ya me he vengado por ti. Te encontraré sin falta. Nunca más te haré sufrir. Quiero casarme contigo. Te daré la mejor vida. Señor Gu, el banquete de compromiso con la señorita Qin ya ha comenzado. Si no va ahora, habrá un gran problema. Qué desconsiderado. Deja el coche, iré solo. Sí. Casi se me olvida la... Menos mal que no la perdí. No le pregunté el nombre a mi salva, ni sé cómo devolverle el favor. Ya no pienso en eso. ¿Otra vez tú? Sal rápido, es peligroso. Me tomé en todo. Esto es lo que dejó Gigi Wei. No, hay una fuga de gasolina. Vamos. No puedo perder esto. Sal rápido. Sal. Es solo una foto. Arriesgas tu vida por ella. Si algo le pasa a esta foto, te la cobro con tu vida. ¿Y tú? Aún no te he dicho cómo conduces la moto. Esta es mi tarea. Tiene mi teléfono y dirección. Haré responsable. ¿Quieres relacionarte conmigo? He visto muchas tácticas como las tuyas. Tácticas. No pensarás que causé el accidente a propósito para relacionarme contigo. Oiga, doctor. Señorita Yan, tu padre sufrió otro infarto cerebral. Cirugía urgente. Pague ahora. Tal vez puedo usar a esta mujer contra la familia Qin. Vale, doctor. Conseguiré el dinero ahora mismo. Venderé mi sangre. Ayúdeme, por favor. Soy Gu Beiche. Hagan todo lo posible por salvarlo sin importar el costo. ¿Por qué me ayudas? 50 millones de mi amante. En un mes serás libre. Estás loco. ¿No ves? Soy una Mejor que seas coja. Mejor. ¿No tendrá algún fetiche extraño? ¿Qué pasa? ¿Es poco? No. Alipay ha recibido 10 millones de yuanes. Estos 10 millones son la señal. A partir de hoy solo debes obedecer mis órdenes. Manden un coche. ¿Qué haces? Quedamos en vender a no el cuerpo. No te aproveches de... Aprovecharme. ¿Qué más quisiera? ¿Nunca has estado con un hombre? Tengo novio. Cuando más necesitabas ayuda, ¿dónde estaba tu novio? El hermano Sitou prometió casarse conmigo y lo encontraré. Tranquila, no me interesas. Esta heredera de la familia Qin, recuperada tras años perdida, es el tesoro del patriarca y del tercer joven Qin. Por supuesto, esta mansión de 300 millones es solo uno de los regalos de bienvenida. ¿Acaso hay un regalo más valioso que 300 millones? Por supuesto. El mayor regalo es el compromiso matrimonial con el joven Gu, la estrella del mundo empresarial. ¿Por qué aún no llega Gu Beichen?
Las investigaciones dicen que evita a las mujeres, le da alergia a acercarse a mujeres y hasta asma grave. ¿Será que no viene? No se atrevería. Acabamos de inyectar capital al grupo Gu. Somos su mayor accionista. Si se atreve a causar problemas ahora, está buscando su perdición. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa, hermano mayor? Tenías razón, de verdad que está hasta los cojones de vivir. El tiempo era tan ajustado que casi olvidó su lesión en la pierna. Y Gigi se entera así. Seguro que llora durante 3 días y 3 noches. ¿Qué pasa? Eres bastante aguantador. Canai, suelta. ¿Acaso le está doliendo mi lesión en la pierna? Abrázame fuerte, torciste el pie. ¿No te da vergüenza? A mí sí me la da. Gigi, has sufrido mucho todos estos años. Mira, todo esto son regalos que mamá te ha preparado. Llaves de un deportivo, vestido de noche de alta costura, bolso de marca edición limitada, joyas de gran valor. ¿Cuánto costó todo esto? Gigi, escucha, no importa lo que quieras en el futuro. Mamá y tus hermanos te compensaremos 1000 y 10.000 veces. ¿De verdad? Estas cosas no valen ni de lejos tanto como el título de señora Gu. ¿Crees que con estas cosas voy a perdonarte? ¿Sabes lo mal que lo he pasado todos estos años? Hermana, mamá y nosotras. No, déjala que hable. Déjala que hable. Yo solo quiero a Gu Beichen. ¿Vale? Tanto que quieres ser mi mujer. Justo ya tengo a la primera esposa, pero me falta la segunda para lavarme los pies. Gu Beichen, ¿quién es ella? ¿No lo ves? Ven, diles tú misma quién eres. Yang Xinya. Descarada, aléjate del joven Gu ahora mismo. Hermana, Dios mío, ¿no estará mi hermana estafando a alguien otra vez? Espérame 5 minutos, voy a resolver esto. Hermana, ¿es por los gastos médicos de papá que te han engañado? No te preocupes, aún puedes ir. Yo me ocupo del resto. ¿De dónde salió este perro rabioso? ¿Y los guardaespaldas? Echen a esta amante de aquí, péguenla sin piedad. Que sepa las consecuencias de seducir a mi prometido. No te irás fácilmente. Pídele disculpas a mi hermana ahora mismo. Disculparse no es suficiente. Bebe todo el vino del suelo. Eso sí es una disculpa. Exacto. Trágate todos los vidrios rotos del suelo, y hoy te dejaré ir. ¿Por qué me hacen esto? Basta. Con Gu Beichen aquí, hoy nadie se atreverá a tocarlo. No lo perdonaré. Gu Beichen, ¿quién es esta coja? Gu Beichen, tienes a mi hermana bella como una flor y no la quieres. Prefieres a una coja apestosa que reparte comida. Gu Beichen, hoy es el banquete de compromiso entre tú y mi hermana. ¿Defiendes a otra persona aquí? ¿Has pensado en las consecuencias? ¿Cómo te llamas? La situación es muy complicada. Antes de aclarar las cosas, no puedo dar mi nombre real. Me llamo Jiang Gigi. Gigi. ¿Qué tonterías estás diciendo? Qué coincidencia. Esta chica también se llama Gigi. Mirando con detalle, los ojos sí se parecen un poco. Anuncio la ruptura del compromiso con los chicos. Gu Beichen, ¿estás ciego? Dejando a la señorita heredera de la familia Qin sin desposar, te fijas en una repartidora coja y pobre. Realmente te buscas la humillación. Joven Gu, que estés hoy aquí es solo por la cara de la familia Gu. No seas desagradecido. Gu Beichen, te aconsejo que no hagas esto. No lleves a la corporación Gu a la perdición. ¿Lo ves claro ahora? Solo tengo una prometida. Se llama Yang Gigi. Mientes. Yang Xinya, ¿cómo puedes ser tan descarada? Su verdadero nombre es Yang Xinya. Gigi, ¿la conoces? Mamá, ella es mi hermana adoptiva que siempre me maltrata, Yang Xinya. Desde pequeña me ha arrebatado todo lo que tengo, y ahora quiere quitarme a mi prometido. ¿Qué está pasando? No es así. Gigi es el nombre que tenía. De pequeña. Qué extraño. Hermano, ¿cómo puedes tergiversar los hechos? Hermano Beichen, seguro que ella te ha engañado. Usa su cojera para dar lástima, ha engañado a muchos hombres. La realidad no es para nada así. ¿Qué está pasando? Gu Beichen, ¿sabes por qué insisto en casarme contigo? ¿Crees que es por los negocios de las familias Yang y Gu? Tengo un secreto que debo contarte.
¿Qué secreto? Hermano Sitou, te he buscado con mucha dificultad. Gigi, Soy Gigi, soy tu hermanita Gigi. Gigi, ¿eres realmente tú? Hermano Sitou, soy yo, hermano Sitou. Te he estado buscando tantos años y por fin te encuentro. No quiero separarme de ti nunca más. Wei-chen es el hermano Sito. Yang Qinro, ¿por qué tienes esta marca de nacimiento? ¿Qué es lo que quieres? Hermana, siempre te ha gustado mentir y robarme mis cosas. Mi nombre, mi papá, mi plaza de admisión. Todo lo mío lo quieres arrebatar, pero esta vez no voy a cumplir tus deseos. El hermano Sitou es mío. No es así. Claro que lo es. Jiang Xinya, ¿todavía quieres oprimirme con las reglas de la familia Jiang? Las reglas de la familia Jiang. Gigi, a partir de hoy, te llamarás Jiang Xin y vivirás aquí. Yo seré tu papá. Esta es mamá. Es tu hermana. Papá, mamá, hermana menor. ¡Buah! ¡Qué asco! Tú, por Dios, era apestosa. Papá, quiero su mochila. No. Niña salvaje, sin modales. ¿Cómo te atreves a replicar? No. En la mochila hay algo que me dejó mi mamá. ¡Qué escándalo! Cállate. Y sigues llorando al cuarto oscuro. Papá y mamá son solo míos. Tú, cosa asquerosa. La hermana mayor debe cederle a la menor. Lo que la hermana menor quiera, incluso tu vida, te lo tienes que dar. Esas son las reglas de la familia Yang. ¿Entiendes? Gigi, ¿qué te ha pasado todos estos años? Hermano Sitou, después de que te fuiste, la familia Jiang me adoptó. Durante todo ese tiempo mi hermana mayor me maltrató. Por eso, incluso después de reunirme con la familia Qin, lo mantuve en secreto de la familia Jiang. Tenía miedo de que me quitaran todo, incluyéndote a ti. Gigi, tranquila. A partir de hoy yo me haré cargo de todo por ti. Nadie volverá a hacerte daño. Voy a ayudarte a recuperar todo lo que es tuyo. Hermano Sitou, eres tan bueno conmigo, pero hoy ella casi te engaña. Incluso ibas a irte con ella. Haciéndose la víctima ha engañado a muchos hombres. Una persona con tan baja moral no merece ser tu hermano. El acuerdo de hoy queda anulado. No quiero volver a verte y no te acerques a Gigi. Hermano Sitou. No tienes derecho a llamarme así. Hermana, no te preocupes. La familia Jiang me crió y les corresponderé debidamente. Gigi. Hermana, ¿por qué me empujaste? Gigi. Hermana, ¿por qué me empujaste? Gigi, ¿estás bien? Vamos, levántate. Gigi, nunca más dejaré que te lastime. Haré que seas la mujer más feliz del mundo. Hermano Sitou, no quiero separarme de ti nunca más. Quiero casarme contigo. ¡Qué vergüenza! Lárguense de una vez. No sueñes con lo imposible. No, lo que quieres es dinero. Toma. Fuera. No quiero tu dinero. Pobre chica. Encima perdió una pierna. Guardaespaldas, sáquenla de aquí. No me voy, no me voy. No me voy, no me voy. Hermano Sitou, me duele mucho la cabeza. ¿Estás bien? ¿Te acompaño a tu habitación a descansar? Vale. Ya había oído que cuando la señorita Qin acabó en el orfanato, tenía un amor de la infancia, y resulta que era cierto. La señorita Qin es muy apasionada. Lleva tantos años buscando a su antiguo amor, ese amor verdadero. Con razón, Gigi, al volver, insistió en casarse con los Gu. Resulta que le tenía preparada una gran sorpresa al joven Gu. Sí, el joven Gu es un talento precoz, arrogante por su capacidad, y además evita a las mujeres. ¿Quién iba a pensar que en su corazón guardaba a nuestra hermana? Amor mutuo, reencuentro tras años. Mamá, esta noche en la cena de compromiso debemos celebrarlo bien. Sí. Vamos. Gigi, ¿recuerdas la canción infantil que cantábamos de pequeño? ¿La canción infantil? Suelta, no me voy, no me voy. Lárgate, patético cojo.
¿Y todavía sueñas con ligar al prometido de nuestra señorita? Ni en sueños. Una repartidora asquerosa como tú, señora Gu, ahora mismo me comería la caca de perro. Puedo cederlo todo, pero no al hermano Sito. Hermano Sito, yo soy la verdadera. Eres tú, socorro. Claro que lo recuerdo. Hacía mucho que no te oía cantar. ¿Cuánto he hecho de menos cuando nos conocimos de niño? Hoy han pasado demasiadas cosas. Me duele mucho la cabeza, hermano Sitou. ¿Me traes algo de beber? Vale. Qué tontería de canción, nadie la recuerda. Por suerte el hermano Jianhao me hizo preparar la medicina. Cuando el arroz esté cocido veremos cómo sigue dudando. Espera. Gigi nunca me ha causado alergia. Tras tantos años, ¿habrá cambiado la constitución de Gigi? ¿O será Jiang Xinya? ¿Por qué no soy alérgico a ella? Hermano Sitou. Hermano Sitou, brindemos por celebrar que estamos juntos. Hermano Sitou, ¿acaso también vas a desconfiar de mí? ¿Cómo podría ser? Tontita, aunque me dieras veneno, me lo tomaría de un trago. Hermano Sitou, eres tan bueno con Gigi. Hermano Hao por fin ha vuelto. Me duele mucho la cabeza. Hermano Sitou, te ayudo a la habitación de invitados. Vale. Lograste escapar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y la medicina? Tranquilo, estoy seguro de que ese desgraciado se la tomó. Todo según el plan. Recuerda, una pastilla al día. Esta medicina confunde los sentidos y es un veneno. Cuando Gu Beichen muera, nos quedaremos con su herencia y disfrutaremos juntos de una vida de... ¿Y qué hacemos con esa coja maldita? Ella es la verdadera heredera de la familia Kim Chin Gigi. Si alguien descubre la verdad... No te preocupes, la destruiré por completo. Mi amor, eres tan bueno. Tengo algo aún mejor, ven a verlo. Claro que sí. Mamá, papá, se lo suplico, no dejen que mi hermana me robe la carta de admisión. Haré cualquier trabajo hasta vender mis armas. Solo no dejen que mi hermana se lleve mi carta de admisión. Una inválida coja como tú. Y todavía sueñas con entrar a la mejor universidad del país. No te lo mereces. Exacto. Deberías agradecerle a tu hermana. Te dejaremos salir cuando hayas reflexionado bien. Se lo suplico, hice una promesa con Sito. Debo ir a su misma universidad. Olvídate de esa idea. Como hermana mayor, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Reflexiona bien. Se lo suplico. No, no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que contarle la verdad a Sito. Algo va mal. Creo que me han drogado. Maldición. Hermano Sito. Hermano Sitou. ¿Quién eres tú? ¿Fuiste tú quien me drogó? No, no fui yo. Soy Gigi. Gigi. Gigi, ¿eres realmente tú? Después de tantos años. Te he echado tanto de menos.
Así que ustedes dos están juntos. Se atreven a arruinar mis planes. No les dejaré salirse con la... Suelta. ¿Cómo es que estás aquí? Puta, anoche me serviste bastante bien. Hoy te haré disfrutar un poco. Imposible. Anoche, claramente, estuve con el hermano Sito. ¿Me parezco tanto a tu hermano Sito? Gigi, ¿Me parezco tanto a Sito? Aléjate de mí. Deja de fingir. Desde ayer ya eres mi... Suéltame. Maldita sea. No aceptas lo bueno y quieres lo malo. Mírate en qué estado estás. Que yo me acueste contigo es un honor para... Eres una inválida y no te querría. Suelta. Quiero ir a buscar a mi hermano Sito. Todavía buscas a tu hermano Sito. Olvida. Tu hermana es una señorita de alta. ¿Con qué te comparas a él? Te voy a contar otro secreto. Anoche tu hermano Sito y tu hermana pasaron su noche de boda. No sabes lo bien que la pasaron. No te creo. No me cree, llevo a ver. Hermano Sito, Gigi, por fin soy tu mujer. Gigi. Anoche nosotros. Qué vergüenza. Tienes que responsabilizarte de mí. Gigi, tranquila, te daré la boda más espléndida. Te daré todo lo que quieras. De verdad, genial. ¿Puede mi hermana mayor ser mi niñera? Lo que tú digas, ¿estás contenta? No, no puede ser. Voy a preguntarle a mi hermano Sito. Claro. ¿Quieres que sepa que ya te he tenido? Ya estás sucia. No te preocupes, yo también me haré responsable de... No pienses escapar de mis garras. ¿Y qué si anoche fuiste tú? No soy tu esclavo. No pienses controlar. A lo sumo fue una mordida de pe... Lo mejor está por venir. Ya verás. Papá, te estoy muy agradecida desde que me sacaste del orfanato. Estoy dispuesta a darte todo, excepto a mi hermano Shidou. Pero anoche pasaron muchas cosas. De verdad no sé qué hacer. Yang Shinya, ¿estás segura de que quieres donar sangre hoy? Donaré toda la sangre necesaria si puede salvar a mi papá. Doctor, ¿podría darnos un poco más de tiempo para el pago del tratamiento? El pago del tratamiento, esa ya está cubierto. ¿Aún no lo sabes? Ahora nuestra familia tiene dinero de sobra. Mi hija se va a casar con el magnate multimillonario Gu Beichen. Tú, la cojita, ve a traerme agua. ¿Quieres quemarme viva? ¿De rodillas? Lo siento, lo siento. Me das asco. A donar sangre. Cuando haya pagado la deuda de crianza, me iré de aquí para siempre. Señor Gu, ¿de verdad quiere investigar a la joven señora Gigi? Sí, y también a las familias Yang y Qin. Entendido. ¿Vuelve a la oficina hoy? Al hospital. Voy a ver quién se atrevió a drogarme. ¿Podría ser Yang Hao? Tráiganlo para interrogarlo despacio. Sí, señor Gu. ¿Te has vuelto loco? Donas sangre y trabajas como un condenado para ganar dinero. ¿Para qué? Por pagar una deuda. ¿Cuánto le debes a la familia Yang? También quisiera saber... Hermano Sito. No tienes derecho a llamarme así.
Ya estoy manchada, no soy digna de él. Tal vez Yang Hao tenga razón, debo alejarme del hermano Sitou. No puede enterarse de lo que Yang Hao me hizo. Necesito hablar contigo. Vale, ¿Aún no sabes de qué se trata? haré lo que sea que me pidas, de buena gana. Qué perspicaz. ¿Sigue siendo por esos 50 millones? Tranquilo, no te pediré que devuelvas el dinero que te di. Me caso con tu hermana. Estos 50 millones no son para que seas mi amante. Quédate el dinero y cuida bien de Gigi. Cuida bien de Gigi. ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesto o quieres más dinero? No estoy dispuesto. Haré lo que sea con tal de que seas feliz. Bien, hoy lo dejamos. A partir de mañana, ven a mi villa y ocúpate de las necesidades diarias de Gigi. De acuerdo. Hermano Sitou, con tal de estar un poco más cerca de ti, aunque sea solo para ver, ya me basta. Encontré a Gigi. Felicidades, al fin te has enamorado. ¿Ya estás listo para que te trate la alergia? Tu constitución es especial, pero no es incurable. Tú mismo insististe en conservar esta enfermedad. No era solo para encontrar a tu Yi. Sí. Pero me parece raro que sea alérgico a Gigi. Recuerdo que de niño no era así. Algo no cuadra. A mí también me parece extraño, pero tras tantos años quizás la constitución cambie. Gigi ha sufrido tanto todos estos años, no dejaré que pase más penuria. Por cierto, ¿sabías que el orfanato de tu infancia va a ser demolido? Demolido. Voy a comprar ese terreno ya. Es tarde. Dicen que las obras empiezan esta noche. Ven, atrápame. Y espérame. Ven, atrápame. Hermano Sitou, te he extrañado. No sabes todo lo que pasó. Tampoco sabes cómo he vivido todos estos años. Te extrañé mucho. Extraño cuando dependíamos el uno del otro. Hermano Sitou, ¿todavía te acuerdas? Antes, cada vez tenía pesadillas y no podía dormir. Cántame una canción infantil. Gigi. Defenderé el orfanato a toda costa. Nuestra boda se celebrará aquí. De pequeña a Gigi le encantaba bailar, pero luego se rompió la pierna al salvarme y nunca más pudo bailar. Gracias a los Yang, su pierna se curó. Negro el cielo, bajo y sereno, brillantes estrellas lo siguen. Insectos vuelan, ¿en quién piensas tú? Las estrellas en el cielo lloran, las rosas en la tierra se marchitan. Hermano Sitou, anoche alguien me maltrató, pero no me atrevía a decírtelo. Gigi, eres tú, ¿verdad? Hermano Sitou. Derribemos primero este edificio viejo. De acuerdo, jefe. Gigi, quédate ahí quieta, ahora voy a buscar. Vale. Sitou, te hago caso. Seguro que Sitou me ha reconocido. Aunque no tuviera la marca de nacimiento, incluso después de estos más de 10 años separados, él podría reconocerme. Gigi. Hermano Sitou. Hermano Sitou. Hermano Sitou, soy Yi, no tengas miedo, he venido a salvar. Dios mío, me he forrado.
Este vestido, así sin más, vale varios cientos de miles. El joven Gu es muy bueno contigo. Esa cantidad no es nada para él. Esta villa vale 1.000 millones, y los activos de la familia Gu son incalculables. Toda esa fortuna del señor Gu será nuestra. Por supuesto. Conseguiré todo lo de la familia Gu cueste lo que cueste. Alerta, al señor Gu le pasó algo en el orfanato. ¿Qué? ¿Qué hace él en el orfanato? Yang Hao dijo que enviaría gente para demoler el orfanato y borrar todo rastro de Gigi. En este momento crítico, el joven Gu no debe enterarse. La chica coja es la verdadera Gigi. Socorro, socorro. Para. Socorro. Oigo gritos ahí dentro y hay alguien. Esto se convierte en un asesinato. Él quiso entrar, ¿qué nos importa? Finjamos no verlo. No, ahí dentro, por el sonido. Parece que hay más de una persona. Yang Hao no es alguien fácil. Si no derribamos el orfanato, mañana moriremos. A por ello... Si hay muertes, esto se va a descontrolar. No, debo avisar al jefe Yang. Hermano Shitou, ¿hay alguien? Hermano Shitou, soy Gigi. Acabo de volver. Todavía no hemos podido reconocernos. ¿Hay alguien? Hermano Shitou. ¡Alto! ¡No lo desmonten! ¡Paren ya! Sí, señorita Yang. Paren. Señorita Yang dice que paren. ¿Qué está pasando? Yang Hao, esto es todo obra tuya. Si le pasa algo a Gu Beichen, me quedaré sin nada. Hice todo esto por nuestro hijo. Lo que debería darte miedo es que descubra que eres una... Mejor que lo sepas. Tras casarme con Gu Beichen, podrás acabar con él como quieras. Acuérdate de darle la medicina cada día. Esa medicina fue difícil de conseguir. Lo sé. ¿Qué hace aquí ese maldito cojo? Maldición. ¿No se habrán reconocido? Rongrong, ¿de qué estás hablando? Mamá, Gu Beichen es el hermano piedra que esa maldita tullida lleva tanto tiempo añorando. Ah, así que te pidió matrimonio porque te confundió con otra persona. Maldita tullida. Gu Beichen es mío. No me robarás mi riqueza. Hermano piedra, voy a salvar. Zorra, cállate. Hija, esta es una gran oportunidad. ¿Qué quieres decir? Podrías ganarte el corazón de Gu Beichen para siempre. Gu Beichen está inconsciente. No sabe nada. Dile que arriesgaste tu vida para salvar la suya. Es una idea excelente. Gu Beichen se conmoverá muchísimo. Voy a robarte todo lo que tienes. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Hermano piedra, no te puede pasar nada. Mi mano. Cállate. Si vuelves a mencionar esto, te juro que te arranco la boca. Para que no puedas hablar nunca más. Mamá, ¿ya lo sabes? Gu Beichen es mi hermano piedra. Exacto. Tú, maldita coja. No sé con qué suerte, resultaste ser el amor de Gu Beichen. Mírate en el espejo. Gu Beichen ahora es un triunfador, un presidente multimillonario. ¿Y tú, una inválida, te lo mereces? Es cierto, ahora las cosas son diferentes. Ni siquiera tengo un cuerpo puro. Si hermano piedra supiera que Yang Hao me forzó, sufriría muchísimo. Niña, te aconsejo que seas razonable. Si de verdad te importa tu hermano piedra, déjalo estar con tu hermano. La familia Yang te crió con esfuerzo. Debes ser agradecida. ¿Agradecida? ¿Qué finges? No es la primera vez. Tu nombre, Gigi, te lo diste a Rongrong para el examen de ingreso a la universidad. El aviso de admisión me lo arrebataron. ¿Qué mira? Lo tuyo es de la familia Yang. Señor Yang por fin ha llegado. Se la dejo a usted. ¿Cuándo será la boda? Cásense pronto para que no cause más problemas. Mamá, ¿quieres que me case con este canalla? No lo haré. Si no fuera porque tu cara es bastante bonita, ¿crees que jugaría con una inválida? Que el señor Yang se case con una inválida. Es una suerte inmensa. Sírvele bien.
o no te perdonaré. No, prefiero morir antes que casarme con ese canal. Eso no depende. ¿Acaso olvidas que ya eres mi mujer? ¡Qué descarada eres! Señor Yang, aquí está el libro de familia. Regístrense ya. Y ya te lo di, no puedes escapar de mi control. No, por favor, no. Pequeña Zor. Tú ocúpate de... Envíame un mensaje cuando hayan registrado el matrimonio. Mi rongrón es de buen corazón. Consiguió un trabajo como empleada doméstica. Sí, mamá. Te advierto. El secreto de Gigi debe llevárselo a la tumba. No te preocupes, mamá. Si se atreve a revelar, le romperé las 4 extremidades y la convertiré en una inválida total. No, prefiero morir antes que casarme contigo. ¿Crees que tu hermano Sito vendrá a salvarla? Te lo digo claro, ya está muerto. El hermano Sito ha muerto. Muerto. Imposible. ¿Cómo puede ser tan fuerte este alto? Doctor, diga, ¿en qué habitación está Gubei? Habitación 406, arriba. Está gravemente herido. No puede correr así. Le dejará secuelas muy serias. Hermano Sitou, ¿sabes lo preocupada que he estado por ti? No te puede pasar nada malo. Daría mi vida con tal de que tú vivieras bien. Gigi. Hermano Sito. Yang Chiña, ¿cómo te atreves a perseguirme hasta aquí? ¿Acaso no puedes vivir sin un hombre? Te advierto que si te atreves a detenerme otra vez, no te perdona. Maldita coja, ¿cómo te atreves a pegarme? Gigi. Hermana, por favor, deja de pelear. No debí competir contigo por el hermano Sitou. No debí ir al orfanato a rescatarlo sin decirte nada. ¿Qué dices? Mueve. Yang Xinya, detente ahora mismo. Si te atreves a tocarla otra vez, te mataré. Hermano Sito, estás vivo. Hermano Sitou, me alegra que hayas despertado. Por salvarte, casi me rompen la mano. El médico dijo que quizá nunca pueda tocar el piano de nuevo. ¿Me rechazarás por eso? Gigi, tranquila, recuerdo todo lo que has hecho por mí. No te defraudaré, te lo prometo. Hermano Sitou, mi hermana quiere arrebatarte. Como me negué, me golpeó. No es así. Fui yo quien te rezó. ¿Lo recuerdas? Hermano Sitou, si mi hermana insiste en arrebatarte, yo... Me duele mucho el corazón. Gigi. Yang Xinya, discúlpate con Gigi, o no saldrás de aquí hoy. A ver quién se atreve a ser tan insolente y tocar a alguien de la familia Qin. Gracias. Con la familia Qin a tu lado, te respaldaremos pase lo que pase. ¿Te duele? No, Te cambio el vendaje. no me voy. Aún no me he reunido con mi hermano Sito. Hace 10 años, la familia Jiang no adoptó a Jiang Xinrong, sino a ti. ¿Por qué intercambiaron identidades y nombres hace 3 años? ¿Qué secreto esconde la familia Jiang? Tú ya lo sabes todo. Señor Mayor Qin, ¿qué es lo que pretende? Hermano Sitou, mi hermana es increíble. Logró que mi orgulloso hermano mayor saliera en su defensa. ¿Qué relación hay entre la familia Qin y Yang Xinya para que la protejas así? Señor Wu, le aconsejo que abra bien los ojos y no se haga el ciego. Espera, aún no le he contado la verdad a mi hermano Sito. ¿Aún no te das cuenta? Es un ciego. ¿A dónde me llevas? Prueba de paternidad. ¿Por qué? ¿No quieres encontrar a tus padres biológicos? Mis padres biológicos. ¿Qué quiso decir tu hermano mayor? Hermano Sitou, mi hermana seguro nos odia por estar juntos, y fue a quejarse de su discapacidad con mi hermano mayor. Me siento tan culpable. No deberíamos habernos enamorado de ti. Pero, hermano Sitou, no puedo cedértelo a ella. ¿Qué hago? Gigi, eres demasiado buena. Eres tan bueno, hermano Sitou, pero me preocupa que mi hermana haga una locura por celos. Te prometí que la haría cuidarte y seguro que recibirá su bendición. ¿Cómo se atreve a seducir a mi hermano mayor? Cuando vuelvas te haré pagar.
Me siento muy mareada, hermana. Gigi. ¿Dónde están mis padres biológicos? ¿Qué están haciendo? Ellos son los chefs número 1 del mundo. Tú, come algo para nutrirte. Toma. Después de la prueba de ADN, sabremos la respuesta. Está rico. Con solo una muestra de tu sangre, dame una hora. Aunque haya más de 7.000 millones en el mundo, podré encontrar a tus padres biológicos. Gracias. Aunque no sé por qué mi hermano mayor te ayuda tanto, una chica tan delgada y débil como tú, con heridas tan graves, me ha impresionado. Tranquila, si la familia Chin no puede encontrar a alguien, nadie en el mundo podrá. Gracias a todos. La familia Qin en realidad no es más estar con ellos. Me da una tranquilidad inexplicable como de familia. Entréguenme a Jiang Xingya. Es la voz del hermano Xi. Es la voz del hermano Xi. Siéntate. Descansa bien. Pero... Tranquila, yo estoy aquí. Déjamelo a mí. ¿Ya no quieres encontrar a tus padres biológicos? Vale. Jiang Xingya, ¿sabes que tu hermana, preocupada por ti, se ha desmayado? No necesito que se preocupe. Jiang Xingya, ya basta. Tu hermana arriesgó su vida por salvarme y tú como mayor eres egoísta. Ella te salvó. Ella escapó de la... Ven conmigo. ¿Tú no sabes nada en absoluto? ¿Eres todo lo que ella dice? Si no creas que no lo sé, no quieres ser esta dama de honor. ¿Te finges gravemente herida? Así es como me ves. Suéltame. Vaya con el señor Gu, no está mal. Vengan. Espera un momento. Me voy con él. Ayúdenme a encontrar a mis padres. Tranquila, definitivamente averiguaré quién es el verdadero heredero de la familia Qin. Hermano Sito, ¿qué estás haciendo? No finjas más, ya investigué. El doctor admitió que le pagaste 500.000 por un diagnóstico falso. Si no fuera porque Gigi insiste en que asistas a la boda, ¿crees que seguirías aquí tan tranquilo? No es cierto. Tu madre ya contó la verdad. Anoche, al enterarte de que Gigi me salvó arriesgando su vida, fingiste una caída para ganar compasión y evitar cuidar. ¿Tú le crees? Pensé que tú también eras una persona sincera y bondadosa, pero está claro que el cazador suele disfrazarse de presa. Desde el principio planeaste cuidadosamente cómo llamar mi atención. Cualquiera puede acusarme injustamente, pero tú no. ¿Qué vas a hacer? ¿Estas heridas mías son reales o falsas? Y te trataré 10.000 veces mejor. No te he mentido. Las heridas en mi cuerpo son reales. Hermano Beichen, has encontrado a mi hermana. Hermana, ¿por qué te quitaste toda la ropa delante de mi prometido? Hermano Beichen, ¿qué están haciendo? No fue así. No es lo que piensas. Dijiste que la lesión en tu pierna de la infancia estaba curada. ¿Por qué tu hermana tiene la misma cicatriz y la familia Yang no la curó? Beichen, hablemos afuera. Ya que somos familia, aclaremos las cosas. Beichen, es la primera vez que me tratas así. Ya que desconfías de mí, te lo voy a mostrar. ¿Qué está pasando? No solo se tatuó mi marca de nacimiento, sino que incluso se dejó una cicatriz en la pierna. Parece que está decidida a quitarme a mi hermano Sito. ¿Acaso hay algún complot? Hermano Sito, en realidad esto es un secreto de la familia Yang. Mi hermana y yo somos adoptadas y ambas tenemos problemas en las piernas, porque la hija de papá tuvo poliomielitis. Por eso la familia Yang adoptaba huérfanas con problemas en las piernas. En ese entonces la familia de mi hermana era pobre y no pudo curarla. Cuando me adoptaron papá, para compensar su remordimiento, pidió un préstamo usurero para curar mi pierna. ¿No me crees? Ya soy tu mujer, ¿cómo podría mentirte? Lo siento. Jiang Xingya, maldita coja, ¿tú crees que puedes competir conmigo? Así que esa noche, cuando Jiang Hao me torturaba,
Ellos estaban juntos. Tu hermana no ha mentido, sus heridas son reales. Déjala descansar bien. Hermano Sitou, la verdad es que no quería decirlo, pero se lastimó al salir a escondidas a encontrarse con un hombre de madrugada. Estás mintiendo. Hermana, admítelo ya. Ya te has acostado con Jian Hao en privado y mamá también ha aceptado vuestra boda. Jian Hao, ¿te gusta Jian Hao? Eres la mujer de Jian Hao. Yo. La hermana ama locamente a Jian Hao y solo se casará con él. Sus heridas son la prueba. Si quieres los 50 millones, cumple el contrato. Es el contrato. En un mes, como asistente de Gigi, te encargarás de su cuidado diario, incluyendo preparar la boda. Si hacer esto te hace feliz, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Yang Qinrong, ¿qué estás haciendo? ¿No temes que Gu Beichen se entere? Maldita coja, tú no eres digna de nombrar a mi prometido. Suéltame. Pégale, siempre que no la mates, hazlo sin miramientos. Mi querida hermana, es muy obediente, dale una buena oportunidad para demostrarlo. No, suelta. Suéltame. No. No pueden seguir extrayéndole sangre, puede morir. Hace un momento no estabas muy arrogante. Si tienes agallas, sigue seduciendo a Beichen. No lo oí. Yo soy la verdadera, yo soy a quien el hermano Shito está buscando. Querer lo imposible es pura ilusión. Si te atreves a seguir diciendo tonterías, te corto la lengua. ¿Por qué te hiciste pasar por mí? ¿Qué quieres hacerle al hermano? ¿Cuál es tu propósito? Para quitarte lo tuyo no necesito razones. Si te mato, te lo mereces. Ni lo sueño. ¿Qué le pasó a Gigi? Gigi. Hermana, no me mates. Socorro. Gigi, ¿cómo estás? Jiang Xinya, estás completamente loca. Hasta quieres envenenar a tu propia hermana. Gigi. Me duele mucho, hermano Sito. ¿Me estoy muriendo? Hermana, si muero te saldrás con la tuya. Espero que sigas cuidando al hermano Sito por mí. No digas eso, no te pasará nada. En este mundo eres la mujer que más amo. Si tú mueres, yo tampoco seguiré viviendo. Corazón de víbora, deja de fingir. Gigi. Señor Gu, ella no está fingiendo. Ha perdido mucha sangre y está grave. Si no la llevamos al hospital, puede morir. Suéltame. Juré que a quien se atreviera a maltratar a Gigi le haría pagar 10 veces. Yo soy tu Gigi. ¿No te das cuenta de que me estás hiriendo? Ya me he enterado de todas tus sucias acciones. De pequeña robabas dinero en casa, de mayor le robaste la carta de admisión a Gigi y al final hasta el título de propiedad para mantener a uno. ¡Qué historia tan fascinante! Yo no hice ninguna de esas cosas. Gu Beiche, odio. Tú... Señor Gu, el informe médico está listo. Jiang Xinya está embarazada. ¿Embarazada? ¿Será que el embarazo es de Jian Hao? Doctor, no quiero a este bebé. Ayúdeme a abortar. Nunca había visto a una mujer tan cruel como tú. Hasta quieres matar a tu propia carne y sangre. Prefiero morir antes que tener a este niño. Ya. Qué bien, lo escuché todo. El médico dijo que estás embarazada. Mañana mismo vamos a registrarnos para casar. No me casaré contigo, ni pariré a ese bastardo. Tú. Señor Gu, este es un asunto entre marido y mujer. No deberías meter. Además, pronto seremos familiares. Deberías felicitar. Simplemente no soporto ver a un hombre golpear a una mujer y encima está embarazada. ¿Estás sordo? Tiene razón, señor Gu, no usaré la fuerza. Me haré cargo de ella hasta el fin. Cuando nos casemos, espero que venga a nuestra boda, señor Gu. Tus asuntos no me interesan. No te vayas, no quiero quedarme sola con él. No me dejes a solas con él. No te vayas. Calla, ¿acaso quieres que sepa cómo te quedaste embarazada de mí? Tengo todo grabado.
Hermanosito, sufro mucho, ya no aguanto más. ¿Qué debo hacer? ¿No querías casarte conmigo? Te voy a dar una tarea. Si vas a trabajar de niñera en la casa Gu, y me robas y entregas la llave de su caja fuera, dejaré de torturar. ¿Qué le harás a la familia? Eso ya no es asunto tuyo. ¿Lo haces o no? Aceptaré ser la niñera, pero debo descubrir la conspiración entre Yang Hao y Yang Xinrong. Con solo ver su elegancia, supe de inmediato que usted debe ser la joven señora. No lo soy. Entiendo, a la señora le gusta discreción. Los ricos de hoy en día prefieren mantenerse discreto. Vamos, tráiganla rápido. Joven señora, permítame presentarle. Este collar es una edición limitada de Hermès, una marca internacional de lujo, y todos estos son los nuevos modelos de la temporada. Esto es una joya de alta costura real que el señor Gu compró especialmente para usted. Aquí también hay más, y mire también allá. Se equivoca. De verdad, no soy la joven señora. Ay, joven señora, le cuento un secreto. El señor Gu te tiene una gran sorpresa en el jardín esta noche. ¿Acaso no quiere ir a verla? Sí. Eso es. Vamos, vamos. Acompañen a la joven señora a cambiarse de ropa. ¿Qué sorpresa será esta noche? Eso tendrá que descubrirlo usted misma con el señor Gu. Wow, joven señora, usted está simplemente hermosa. El señor Gu se pondrá muy feliz al verla. Si esto fuera solo un sueño, desearía no despertarme. Por cierto, joven señora, el collar es la llave para abrir la sala secreta. Es el único sueño azul hielo en el mundo, valorado en 3.000 millones. Llave de la sala secreta. Sí, el señor Gu dijo que esta noche es su cita de 10 años con Gigi y nadie debe molestarlos. Hermano, sí, realmente tengo mucha curiosidad por saber qué sorpresa le preparaste a... Envuelve todo excepto este y aquel. ¡Qué derroche de lujo! Se nota que eres una directora ejecutiva excepcional. ¿Cómo habla? Mi hija no trabaja. Ella es nada menos que la prometida del señor Gu. El señor Gu, ese presidente multimillonario, guapo, rico, joven y exitoso, te envidio tanto. Bien, sáquenme la mejor ropa que tengan en la tienda. Sí. Mi hija querida es inteligente, sabe venir a esta alta costura. Cualquier prenda aquí cuesta decenas de miles. Mira esta artesanía, es increíble. Si esa pequeña coja lo viera, se pondría tan celosa que se le saldrían los ojos. Por supuesto, soy la futura señora Gu. Naturalmente merezco lo mejor y más caro. Envuelvan todo. Sí. Recuerdo que el mayordomo te dijo que fueras a la villa a probártela. En la villa solo hay ropa vieja. Mejor olvidarla. Sí, mi querida Ronger. Mi hija es muy inteligente. Gigi, tu deseo de cumpleaños este año es el mismo cada año. Deseo que el hermano Shito esté sano y siempre feliz. Tonta, podrías pedir otro. Oye, ¿por qué te gustan tanto los girasoles? Porque los girasoles son como la sonrisa del hermano Shito, siempre soleada y radiante. Bien, en el futuro te construiré un gran jardín lleno de girasoles. Hermano Sito, resulta que siempre lo recordabas. Hermanosito, ¿debo entrar? Yi, ya he llegado, te espero dentro. ¿Recuerdas nuestra promesa de 10 años? Tengo una sorpresa para ti. Hermanosito. Hermanosito. Gigi, ¿sabes cuál es el significado de los girasoles? Es el amor silencioso y duradero. Sí. Te amo. Hermanosito, extrañé tanto. Gigi, esta es la primera casa que compré con mi propio dinero. Tú eres mi esperanza. Contigo, lo tengo todo.
Voy a encender la luz ahora mismo para que veas nuestro hogar. No, apaga la luz. ¿Por qué? No, no enciendas la luz. ¿Por qué? Lo siento, hermano Sitou. No puedo dejar que veas mi cara. ¿Perdonarías? Gigi, hoy estás diferente. ¿Qué hago? ¿Cómo escapo ahora? Gigi, no me abandones. ¿Y si yo cambiara? No importa en qué te conviertas. Si retrocedes 100 pasos, yo avanzaré 101. Gigi, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Gigi. No es ella. Jiang Xinyi. Estás ciego, ¿cómo te confundes de persona? Yo soy la verdadera señora de la familia Gu. Señora, me equivoqué. Mi gran error fue no haber verificado la identidad de esa mujer antes de entregarle el sueño azul hielo valorado en 3.000 millones. ¿Qué? El sueño azul hielo de 3.000 millones, la joya que sueñan todas las mujeres del mundo, y se la diste a esa maldita coja. Me equivoqué. 3.000 millones. ¿Dónde está esa maldita? ¿Cómo se atreve a robarle el tesoro a Rongue? La voy a hacer picadillo. Está en el jardín. Maldita inválida, ¿cómo te atreves a tocar lo mío? Te voy a despedazar. Lo siento, olvídame. La gente siempre cree. Quizás los recuerdos deben quedarse en el pasado. Atrapadla. Parece que ya te has recuperado de las heridas, hasta puedes salir a seducir hombres. No puedes vivir sin hombres, ¿verdad? Ron, mira, este es el sueño azul hielo de 3.000 millones que el señor Gu te compró. Tú te has hecho pasar por mí, robándome a mi hombre y mis joyas. Pídeme disculpas ahora mismo. Tú te hiciste pasar por mí primero. ¿Qué es lo que planeas hacerle a la familia Gu? ¿No te disculparás? Entonces cómete toda esta porquería. Arrodíllate y ladra como un perro. No te apresures, come despacio. Comer muy rápido es malo para la digestión. Alto. ¿Qué estás haciendo? Hermano Sitou, mi hermana quiere quitarme el collar y la ropa para dárselos a su amante Yang Hao. Incluso se hizo pasar por mí. ¿Eras tú hace un momento? Porque antes parecía que todo encajaba. Incluso mi cuerpo no mostraba ningún signo de alergia. ¿Qué clase de magia tiene esta mujer? No fui yo. No te hagas. ¿Qué tienes con Yang Hao? ¿Yang Hao te hizo hacerte pasar por Gigi? Así es como me ves. Mentirosa, codiciosa, egoísta, con una vida privada desordenada y andando con Yang Hao. Y además estás embarazada. ¿Cómo quieres que te vea? Eres realmente un ciego. Hermano Sitou, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo con ella? Sácala de la familia Gu. No quiero verla nunca más. Hermano Sitou, ¿no estarás ablandándote? Ella es la mujer de Yang Hao. Déjala que se quede como tu criada. A ver qué es lo que Yang Hao pretende. Dong Shi, de ahora en adelante no te pongas blanco. Hermano Sitou, gracias por el regalo que me enviaste. Me encanta especialmente ese sueño de hielo azul. ¿Y esas flores en el jardín? Esos girasoles son demasiado baratos. No merecen nuestro jardín. Deberíamos plantar rosas de variedades raras. Gigi, hoy estoy cansado. Hermano Sitou, no te pongas triste. Acompáñame a tomar una copa. No, ve a descansar primero. Qué raro, ¿por qué me atrae más el aura de Jiang Xinya? Y claramente Jiang Xinrong es Gigi. Esta noche no quiero irme. Entonces te dejo el dormitorio, yo me voy a la sala. Este hombre es imposible, no cede en nada. Debo hacer que tome la medicina pronto, o cuando se le note la barriga será demasiado tarde. ¿Y el hermano Sitou? Salió a correr. Te advierto que no codicies a mi hombre ni mis cosas.
No lo olvides. Si no fuera por mis padres aquel año, ya estarías muerta. No solo nos debes a la familia Jiang por criarte, tu vida misma le pertenece a la familia Jiang. Si te gusta, te lo doy. Ya casi he pagado la deuda con tu familia Jiang. Cuando te devuelva estos 10 millones, dejaré la familia Jiang. ¿Quieres rebelarte? Yanchiña, no eres más que un perro que criamos en esta familia, y además estás coja. Fueron ustedes quienes me robaron mi nombre, mi identidad y mi carta de admisión. Parece que ahora prefieren ser los perros. ¿Cómo te atreves a insultarme? Solo hago mi trabajo por dinero. No soy esclava de ninguno de ustedes. Muy bien. Veo que se te ha endurecido la espina dorsal. Hoy es el banquete de mi boda con Gu Beichen. No voy a rebajarme a tu nivel. Te ordeno que le lleves este vaso de leche a Gu Beichen y debes ver con tus propios ojos que se lo beba. De acuerdo. Ya que te gusta tanto tu hermano Sitou, pues lo mandaré a la muerte. De pequeña a Gigi le encantaba cuidar de estos animalitos. Tú y yo estamos igual, atrapados en una jaula. Espero que seas fuerte y vueles hacia tu propio cielo. Gigi. ¿Cómo que eres tú otra vez? Señor Gu, ha olvidado. Fue usted quien me puso aquí de niñera. ¿Por qué siempre la confundo con Gigi? ¿Seguro que lo hace a propósito o será cosa de Yang Hao? Toma. Bébetelo. ¿Por qué? Sospecho que le has echado algo. Eres igual de presumida que Yang Xinrong. Bébetelo. Estás loco, estoy embarazada. Recuerdo que es hijo de Yang Hao. ¿Lo quieres tanto? Suéltame. Bebé. No me provoques. No tienes derecho a negarte. Tu error fue enamorarte de un hombre que no lo vale. Sí, mi error fue quererte todos estos años. Incluso sin que me reconociera, solo quería estar a tu lado. Señor Gu, hay alguien causando problemas a la puerta. Tu hombre no ha podido esperar para venir a reclamarte. Vaya que sois cariñosos. Alto. ¿Quién te ha dado permiso para irte? ¿Qué es lo que quieres de mí? Sí, te estoy haciendo la vida imposible a propósito, ¿y qué? Rongrong, ¿hoy es tu gran día? ¿Para qué hablar con esta lisiada de mala suerte? ¡Qué asco! Echadla de aquí. Mamá, no te impacientes. Tengo un regalo para mi hermana mayor. Este móvil tiene grabaciones de ella con un hombre en una noche de pasión. Son muy escandalosas. Me pregunto qué pensará el hermano Sitou al verlas. ¿En qué les he fallado? ¿Por qué me hacen esto? Ya no lo aguantas. Hoy apenas he empezado a molestar. Adivina, ¿por qué apareció Yang Hao de repente en tu habitación ese día? Fuiste tú quien hizo que Yang Hao me violara. Yang Xinrong, estás enfermo. Te lo has buscado tú sola. Sí, me lo he buscado. Fui yo quien sirvió como esclava de la familia Yang todos estos años. Fui yo quien donó sangre cada mes voluntariamente para el tratamiento de papá. Te lo he dado todo, incluyendo al hermano Sitou. Cállate, ¿qué tonterías estás diciendo? Mamá, cálmate. Aunque no se debe airear la ropa sucia en casa, es hora de que la alta sociedad vea tu rostro despreciable. Maldito inválido, yo soy más inválida. Aunque yo sea más inválida, tú usurpaste mi identidad para entrar a la universidad. Y también tuviste que usurparme para estar con Gu Bei. ¿Te atreves a hacer público todo esto? ¿Crees que no puedo hacer que Yang Hao te mate, inválida? Yang Xinrong, tu gran error fue cruzar mi límite. ¿Qué? Envenenaste la leche. Tú y Jiang Hao querían envenenar a Gu Beichen o quedarse con su fortuna. Hermana, ¿qué estás haciendo? El niño. Mi hijo con el hermano Sitou. Estás embarazada de Gu Beichen. Gigi, ¿estás bien? ¿Te duele? Gigi, estás embarazada. Qué cruel es el destino. Rongrong, estás embarazada del señor Gu. Es tu primer embarazo, no puede pasarle nada. Llama a una ambulancia. Mamá, no te enfades con ella. Ama tanto a Yang Hao que solo quiere más dinero. Ama tanto a Yang Hao que solo quiere sacar más dinero.
Hermano, es una lástima que no seas así. Mayordomo, lleva a Gigi al hospital ahora. Busca al mejor médico de Yangtze. Que no le pase nada. Mi hermana también está sangrando, ¿qué hacemos? Está embarazada del hijo de Yang Hao. Gigi, eres demasiado buena. Aún te preocupas por ella después de lo que te hizo. No merece el hospital. Exacto. Su vida es más dura que una piedra en una letra. De pequeña pasó 7 días sin comer ni beber y no murió. 7 días y 7 noches sin comer ni beber. La encerraste en castigo. Mamá, ¿qué estás diciendo? Me duele mucho el vientre. Mira, esta expresión es demasiado exagerada. Es solo una metáfora, Ron Gronk, rápido, vamos al hospital. Vosotros id primero. Hermano Piedra, te espero, ven rápido. Vale. No podemos dejar viva a esta desgraciada. Tranquilo, padre ya lo ha arreglado. Ahora me duele mucho el vientre. De verdad, pusieron algo en la leche. Te lo suplíevame al hospital. Eres una mujer malvada y venenosa, que por envidia a tu hermana usó un método tan cruel. No fui yo. Ella se cayó sola. No fui yo. Si le pasa algo a Gigi o a su bebé, pagarás con tu vida. Suéltame. ¿Te lo has buscado tú misma? Dañando a Gigi una y otra vez. Incluso si tuvieras que pagar con tu vida sería lo justo. No fui yo. ¿Por qué no me crees? Creerte. Mi error fue haberme portado demasiado blando contigo. La primera vez que me envenenaste, debería haberte eliminado. ¿De verdad crees que quería hacerte daño? ¿No crees que no lo sé? Tú y Yang Hao conspiraron juntos para matarme y destruir a mi familia, los Gu. No es cierto, no fue así. Escúchame. Yaoya, ¿conseguiste robar la llave de la caja fuerte? La verdad es que tu hombre ya me contó toda la verdad. No es así. Escucha, no fue así. Señor Gu, usted también está. Ya que somos viejos conocidos del orfanato, creo que es justo que te pida algo de dinero. Como ve, Yaoya está embarazada. Criar a un niño cuesta dinero, comida, ropa. ¿Quieres decir que mantenga a toda tu familia? Sí. Si no fuera por mí, ¿habrías encontrado a Gigi? Solo quiero dinero. Qué bien hacen juego marido y mujer. Supongo que tú también quieres dinero, ¿verdad? ¿Qué género, señor Yaoya? Mira rápido cuánto dinero. ¿No es dinero lo que quieres? Te lo puedo dar. Pero con una condición. Que te quedes de por vida sirviendo a Gigi como su esclavo. Sí. Necesito dinero. Necesito dinero para pagar deudas y favores. Quiero cortar todo lazo con ustedes para siempre. Necesito dinero para pagar deudas y saldar favores. Quiero cortar todo lazo con ustedes. Hermano Shito, ¿y si ya no me reconoces? Tonta, ¿no te acuerdas? Solo contigo no tengo alergia. Hermano Shito, toma esto. Míralo cuando me extrañes. Gigi, espérame, volveré a buscarte. Hermano Shito, cuídate mucho. Enferma todos los días, todos los meses. El orfanato no te puede mantener. Vete. Director, no me quiero ir. Si me voy, mi hermano Shito no podrá encontrarme. Tu hermano Shito ya triunfó en el extranjero. Te olvidó hace tiempo. Te lo ruego, no me eches. Seré obediente. Ahorraré dinero. Ya no tomaré más medicamentos. Tampoco necesito comer. No podemos mantener a una enfermiza que solo da pérdida. Si tanto confías en tu hermano Shito, ve a buscarlo tú mismo. Ay, qué caliente está. ¿Esta bastarda se estará muriendo? No digas tonterías. Es nuestra gallina de los huevos de oro. No puede morir. ¿Tu información es segura? ¿Es la bastarda perdida de los Chin? Déjate de hablar y llévala rápido al hospital. Ven, niña. Niña, a partir de hoy seremos tu mamá y tu papá. Fuimos nosotros quienes te salvamos. No lo olvides. Hijo, a partir de hoy seremos tu papá y tu mamá. Fuimos nosotros los que te salvamos. No lo olvides. ¿Es suficiente dinero para comprar tu servidumbre a Gigi en la familia Gu de por vida? No es suficiente. Terminaré este mes y me iré. Deja de fingir. ¿Quién te crees que eres? ¿Cuánto más dinero quieres? ¿Quién soy yo? Soy un huérfano. Hijo, lo siento, no pude traerte a este mundo.
Quizás sea lo mejor para ambos. Gigi dijo lo mismo. ¿Quién eres tú realmente? Ya no importa. Yang Xinye, ¿por qué estás cubierta de sangre? Gu Baichen, eres un animal. ¿Qué le hiciste? Joven señor, ¿podrías ayudarme a levantarme primero? Gu Baichen, abusar de una mujer. ¿Acaso eres un hombre? ¿Ya salieron los resultados? ¿Encontraron a mis padres biológicos? Sí, los encontraron. ¿Dónde están mis padres? Joven señor King, no deberías haberte metido en esto. Ella aceptó mi dinero, ahora es mi persona. ¿Y voy a dejarla aquí para que la tortures hasta la muerte? De hoy en adelante no permitiré que nadie le toque ni un pelo. Alto. Señor Gu, aunque eres poderoso, nadie de la familia Qin ha temido a nadie jamás. Llévame contigo. No quiero quedarme ni un segundo. Señor Gu, a partir de ahora, no nos debemos nada. Somos completos desiguales. Yo me encargo de tu deuda. Yo pago lo que ella te debe. Y tú, esto no es propio de... ¿Cómo pudiste quedarte mirando? ¿Cómo la dejaste ir con otro? Ella solo es la hermana adoptiva de Gigi, ¿no es Gigi? Puede que pierdas al bebé. ¿Qué bebé? Si se pierde, pues se pierde. A mí que me importa. Tan despiadado como siempre. Este dolor en el pecho, ¿por qué será? Si solo es una impostora despreciable. Gigi dijo que pase lo que pase, debíamos conseguir este teléfono y recuperar los datos que hay realmente dentro. Menos mal que nuestro hijo está bien. Mi hermana mayor armó un gran escándalo y arruinó nuestro banquete de bodas. Te compensaré. ¿Qué quieres? De verdad. Ahora que tengo el collar sueño azul hielo, también quiero el anillo de sueño azul hielo de 30 quilates. Parece que de pequeña no te gustaban estas cosas. La gente siempre cambia, ya he crecido. Señor Gu, hemos encontrado lo que pidió investigar. Hablemos en otro lugar. Sí. Hermano Piedra, el anillo de bodas. Cuando te sientas mejor, la próxima semana te llevaré a la subasta de Chris. Señor Gu, la familia Qin tiene un grave problema. Según se dice, la familia Qin va a dar toda su fortuna a la hija perdida hace años. ¿Dar toda la fortuna a Gigi? Hoy nadie de la familia Qin ha contactado a Gigi. ¿Qué traman realmente los Qin? Sí, los 3 hijos adoptivos de la familia Qin apoyan totalmente esta decisión. Ya están realizando los trámites. Entiendo. ¿Y esa mujer? ¿Se refiere a la hermana adoptiva de la señora? Después de que el señor Qin la llevara a su dormitorio aquel día, no ha vuelto a aparecer. Esa mujer realmente no puede estar ni un minuto sin un hombre. Parece que alguien de la familia Yang se ha encargado del asunto. Muchas cosas han desaparecido sin dejar rastro. Parece que al jefe le gusta a Yang Xinye. Sigan investigando. Quiero saber todo lo que le pasó a Gigi después de dejar el orfanato. Sí. Bienvenida a casa, señorita. Tú eres mi verdadera Gigi. 20 años sin ti, cuánto te he echado de menos, hija. Mamá, hoy he vuelto y no me iré otra vez. Por fin tengo un hogar. Gigi, gracias a la astucia de tus hermanos, te repitieron la prueba de ADN. Si no, Qianqianguo nos habría engañado. Casi deja que esa impostora entrara en nuestra familia. Mamá, la primera vez que vi a Gigi sentí que se parecía mucho a usted de joven. Es cierto. Desde que entró en la familia Qin, esa mujer no para de pedir dinero. Esta vez, para casarse con Gu Baichen, pidió una dote astronómica. Hermana, no voy a perdonar a esa impostora. Dime cómo quieres vengarte. Lo que pidas, tu hermano lo hará. Sí. Olvida. Gigi, ¿estás segura de no querer que Gu Baichen lo sepa? ¿Tú eres la Gigi que compartió su vida con él? Ya no quiero. Bien, tu hermano mayor buscará a los mejores médicos del mundo para curarte la pierna al instante. Así renacerás tu pierna de inmediato, para que renazcas por completo. Hija, has sufrido mucho. Esta vez la familia Qin te respaldará. Dentro de una semana celebraremos la exclusiva subasta de Christie's en París. He oído que Gu Baichen gastó 3.000 millones la última vez para adjudicarse el collar sueño de hielo azul. Esta vez mamá va a pujar por las mejores joyas del mundo y conseguirlas todas para ti. Quiero que todo el mundo vea el esplendor de la hija de la familia Qin. Así esta subasta la organiza nuestra familia. Por supuesto.
Hija, acabas de llegar. Deja que tus 3 hermanos demuestren el verdadero poder de la familia Kim. Nuestra familia Chi no es inferior a la familia Gu. Una pequeña subasta es pan comido para la familia Kim. Vaya, la subasta de Christie's es increíble. ¡Qué lujo! Mamá, mira esas joyas, son preciosas. Esta subasta de Christie's es excepcional. Asistirán personalidades de todos los ámbitos. Compórtate. Venimos a pujar. Nosotros somos los clientes. Como patrocinadores debemos ir con la cabeza alta. Exacto. Director Gu, no olvide que hoy viene a pujar por un anillo de compromiso para hacer feliz a Rongrong. Rongrong quedó embarazada por usted antes de casar. Hermano Sitou, he sacrificado tanto por ti. Si un hombre ama a una mujer debe consentirla y comprarle todo. Gigi, has cambiado mucho. Esa mujer me resulta tan familiar. Hermano Sitou, mira a esa mujer, se parece a la hermana. Hija, seguro te equivocas. ¿Cómo podría esa cojita ser una dama de alta sociedad tan elegante y refinada? Tienes razón. Hermano Sitou, quiero comprar un vestido de gala igual al suyo. Se ve tan elegante. ¿Ese no es el señorito Kim? Primera vez que lo veo con acompañante. Pareja perfecta, él talentoso y ella bella. ¿De qué familia es esta señorita? Tiene una elegancia impresionante. Desde el cabello hasta los talones, parece brillar. ¿No te has dado cuenta? El vestido que lleva es el más caro, hecho a mano y a medida en Italia. Los aretes son antigüedades de la realeza y el reloj vale millones. Los zapatos son una edición limitada mundial. Su poderío da miedo. Suéltala. ¿Qué haces con él? ¿Qué relación tienen? Ella es mi. Señor, ¿qué relación tenemos? ¿Mis asuntos te incumben? Sí, ¿qué soy yo para ella? Ya sea Yang Hao o este señorito Chin, ella es libre de estar con quien quiera. ¿Olvidaste que soy tu acreedor? No puedes alejarte de mí sin mi permiso. Señor Gu, ahora estamos en... ¿Por qué me duele tanto el corazón de repente? ¿No puedes vivir sin hombre? Hasta nos siguió a la subasta de Christie's. Y todavía intenta seducir a mi prometido. ¡Qué descarada! Seguridad, echen a esta mujer de aquí. Hermano, ¿cómo puedes ponerte del lado de una extraña? Seguro que esta mujer te ha engañado. Cállate. Los Kim no toleramos la más mínima deshonestidad. No intentes hacerte la pariente conmigo. ¿Acaso los Chin descubrieron que usé la sangre de Jiang Xingya para falsificar la prueba de paternidad? Señor Gu, controle a su mujer o saldrán los dos por la puerta. ¡Qué descaro! Lo mismo digo. El mes no ha terminado. Debes estar en casa antes de las 12 de la noche. Hermana, no olvides que tienes un prometido, Yang Hao. ¿Con tantos hombres podrás con todos? Hermano Sitou me pegó. Asustó a nuestro bebé. Yang Xingya, discúlpate. Si no te largas, seguiré pegando. Yang Xingya, no te pases de la raya. ¿Cómo te has vuelto tan arrogante y abusivo? Sí, también. Gracias a... Tómate tu tiempo. Yo salgo primero. Gracias. Entre familia no hace falta. Estás muy débil. Debes cuidarte bien. Esa noche estuve con el hermano Sito, no con Yang. Hermano Sito, tú mismo mataste a nuestro hijo. Señor Gu, si quieres pelear, estoy listo en cualquier momento. Señor Gu, olvidé darle mis felicitaciones de boda. Te deseo que sea estéril, no tenga hijos, pero esté rodeado de nietos. Un guanyin de jadeíta diseñado por un maestro diseñador de clase nacional. Precio inicial, 1 millón. Recuerdo que a mamá le gustaban los sutras copiados a... Este guanyin de jadeíta le encantaría. Hermana, compra lo que te guste. Tu hermano te lo reembolsa todo. 1.100.000. Mi hermano mayor tiene muchas amantes que le gustan. Ella no vale nada, una coja inútil. Ni siquiera merece compararse con la señora Gu. 3 millones. ¡Qué generosidad! La mujer del magnate de 10.000 millones. 3 millones, un derroche de dinero. ¿Quiere competir conmigo? Ni lo sueñes. El doble, 6 millones. ¿Se ha vuelto loca? No me equivoco. ¡Qué oferta tan descomunal! ¿De qué familia es esta señorita, tan bella como adinerada? ¡Qué envidia! 20 millones. El doble, 40 mis. Esta maldita lo hace a propósito. Hermano Sitou, no puedo perder. Parece que te subestimé. El señorito Chin es muy generoso contigo. ¿Hasta qué punto han llegado ustedes? 50 millones.
Te engañó. Ella no va a seguir pujando. Hermano Sitou, ¿qué quieres decir? No lo entiendo. 50 millones una vez, 50 millones dos veces, vendido por 50 millones. ¿Es esta tu forma de gastar otros 50 millones míos? Te cedo el Buda de Jadei. Esto se está poniendo interesante. Puta zorra, ella me tendió una trampa a propósito. Me estafó, el Buda no vale ese precio. Vaya imbécil que es. ¿Gastar 50 millones en algo que vale 2? Seguro que le dio una patada a un burro en la cabeza. Hermano Sitou, ella me hizo esto a propósito. Tú tienes que ayudarme a vengarme. Ella lo dejó claro, quiere cortar toda relación con la familia Yang y conmigo. Mejor no la moleste. Hermano Sitou, vi cómo te estafó tanto dinero y me duele el corazón. ¿Ya no quieres el anillo sueño azul hielo? De ninguna manera. ¿Por qué te duele? Hermano Sitou, es que pensaba que el anillo podría revalorizarse y podríamos dejárselo a nuestros hijos en el futuro. Lamentamos informar que, hace un momento, nuestro socio diamante lo adquirió mediante compra interna. Por lo tanto, el anillo de diamante sueño azul hielo ya no se subastará. ¿Qué? No acepto este resultado. Mi prometido tiene mucho dinero. Yo me voy a comprar ese anillo. Hermano Sitou, tú me lo comprarás. Maldito cojo, ¿qué tramas ahora? No te voy a perdonar. Alto. Dame el anillo sueño azul hielo. No quiero devolverlo. Ven conmigo. Gu Beichen, ¿crees que esto es tu territorio? ¿Qué relación tienes con ella? La familia aquí no debe meter. Ella es mi novia. Te pido que te alejes de ella. No te creo. Ella ya tiene prometido. Así que hoy viniste no solo para llevarte el anillo, sino también para enviarme con Jiang Hao. Señor, regresa y vive tu vida en paz. Ya no tengo relación con la familia Jiang. ¿No querías saber el avance de la enfermedad de tu padre? Espérame 5 meses. No dejes que te engañe. No lo hará. Préstame tu coche. Segundo, investiga de inmediato la situación de Chang Changwo. Tercero, trae gente y coches aquí ahora mismo, inmediatamente. Peli para el coche. Yang Xinya, ¿no te da vergüenza estar con otro hombre justo después de tu aborto? Él es muy amable conmigo. Estoy agradecida. ¿Te acostaron? Sí. Justo como dijo tu hermana. Eres una mujer que asciende fácil con su cuerpo. ¿Qué es lo que quieres decir? Si no es eso, padre, me voy ahora mismo. ¿No te doy asco? ¿Qué vas a hacer? Un hombre y una mujer solos, ¿qué crees? El sueño azul hielo sí que está contigo. Devuélvemelo, devuélvemelo. La noche que fingiste ser Gigi, ¿por qué no te resististe? ¿Me estás ocultando algo? Los hombres de otras me dan a... Dime quién eres en realidad. ¿Eres Gigi? ¿Tú eres Gigi? ¿Importa? Gigi es un recuerdo, no es algo completo, no es una persona de carne y hueso. En realidad, ¿quieres casarte con un recuerdo o con una mujer viva? Este anillo me gusta, esta vez no se lo dejaré a nadie. Tienes razón, lo que me gusta tampoco se lo dejaré a nadie. Ahora, debo verificar una cosa. Cabrón. Xiaoya, lo de tu padre adoptivo ya lo he investigado. Tengo listo un avión privado. Si estás preocupada, te llevo de vuelta ahora mismo. ¿Cuánta poción de amor le diste al joven Qin para que se preocupe así por ti? Señor Gu, por favor, no te entrometas más en mi vida. Vámonos. Lo tengo claro. Vámonos. Vamos. El amor no es una cuestión de estatus. Xiaoya, no soy tu hermano de sangre. Mamá me adoptó. No tenemos parentesco consanguíneo. Lo siento, hermano. Todavía no puedo aceptar a nadie más. Xiaoya, no te sientas presionada. Siempre estaré a tu lado, sea cual sea mi papel. Gracias.
Impactante, la heredera Qin en crisis de Francia. Gasta 4.000 millones en el anillo de diamante sueño azul hielo. Lo dona a un fondo benéfico para huérfanos. El patriarca de los Qin convoca una rueda de prensa. Así que realmente eres la heredera de los Qin. Rongrong es un desastre. ¿Dónde está el director Gu? ¿Por qué no está contigo? Fue tras esa desgraciada. Dijo que me ayudaría a recuperar el anillo. ¿Ahora? ¿Sigues pensando en ese anillo? ¿No te has enterado? La familia Qin ya descubrió. Los Qin lo descubrieron. ¿Qué? Mira. Que el hipódromo número 1 de Asia como regalo de bienvenida. La familia Qin no dijo que esta heredera fuera tan impresionante. Dinero, belleza, hermano. Una vida de lujo total. ¡Qué envidia! Así que la misteriosa CEO VIP de hoy era la heredera de los Qin. Con razón tan arrogante. Ajá. Pero, ¿no estaban comprometidas las familias Qin y Gu? Entonces, la que trajo hoy el director Gu era la amante. Estas noticias son falsas, todas. La familia Qin descubrió que eres pero desconocen otro gran secreto. Vuelve a casa ahora. Acabemos con esa desgraciada ya. Sí, papá. Enseguida llevo a mamá de vuelta. Vale. Vamos. Todos estos años, la familia Jiang ha hecho que Jiang Xinrong te haga pasar por ti para contactar a la familia Jin. Se han llevado decenas de millones de la familia Qin y al final la mandaron a la familia Qin a reconocerla. He estado viviendo engañado todos estos años. Chao ya, tú no le debes nada a la familia Jiang. Incluso si debías algo, ya lo has pagado con creces. Hola. Hermana, papá está grave. Ven rápido al hospital. No les hagas caso. Te lo suplico. Papá se está muriendo. Esta podría ser la última vez que veas a papá. Vale. Tú siempre tienes la boca dura pero el corazón blando. Tienes muy mala cara. ¿Es anemia? Toma un poco de agua. Gracias. Giner, por fin has vuelto. El médico dice que tu padre necesita un trasplante de riñón urgentemente o morirá. Te lo suplico, dona un riñón, salva a tu padre. Hermana, me equivoqué al hacerme pasar por ti. Te lo ruego, salva a papá. Levantaos primero. Hermana, en realidad no quería quitarte a Shitou a propósito. Es que tengo un tumor cerebral y me quedan solo 6 meses de vida. Quiero tener mi propio hijo, por eso estoy con Gu Beichen. Lo siento. Te juro que si te miento que me muera de mala muerte, que mi hijo también muera mal. Te suplico que me cedas a Gu Beichen, solo 6 meses. 6 meses son suficientes. Lo entiendo. Rápido, lleven a la persona al quirófano. A ver quién se atreve. Hermano, de verdad estoy bien. Te drogaron. ¿Cómo puedes estar bien? Ninguno de esa familia vale nada. Levántate ahora y vente conmigo. Hermana, las deudas de dinero las puedo pagar, pero no puedo ver morir a mi padre adoptivo delante de mí. Está bien. Entiendo. Descansa entonces. Yo me encargaré de conseguir el riñón. Niña, no puedes ser tan egoísta. Si tu padre no te hubiera rescatado aquel año, habrías muerto de una infección pulmonar a la puerta del orfanato. Exacto, no seas tan egoísta. Todos tenemos 2 riñones y donas uno, aún te queda. ¿Verdad? Es solo una pequeña operación. Firma este acuerdo de donación de órganos. Tu padre necesita que los haga. ¿Por qué me presionan así? Basta. Señor Gu, ¿qué hace usted aquí? Basta. Director Wu, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no lo saben? Acaba de perder a su bebé y está débil. ¿Soportaría una operación? Ustedes sí parecen sanos. ¿No querían salvar a alguien? Donen ustedes mismos. Es solo una pequeña operación. No se va a morir nadie. Buen yerno, esto es un asunto familiar, no te metas, ¿vale? ¿Alguien se ofrece? Yo cubro toda la operación. E incluso los de su jubilación futura. ¿Quién va? Ah, el médico me pidió los análisis. Suegra, la acompaño. Hipócrita. ¿Por qué me miras así?
¿Por qué no te tengo alergia? Ese es un secreto entre Gigi y yo. Esa noche me drogaron y tampoco tuve alergia. ¿Qué quieres decir? Sospecho que eras tú esa noche. Ah, sí. Te equivocas. ¿Por qué me molestas en vez de estar prometida? Ya que eres la heredera de la familia King, entonces en teoría, tú eres mi verdadera prometida. Nosotros, es legítimo. No tienes derecho a acercarte a ella. Yo no tengo derecho, y tú sí. No intentes engañar. Si ella es la heredera de los King, no será su hermano, ¿verdad? No entiendes nada, solo sabes hacerle daño una y otra vez. Los asuntos entre nosotros no son para que se meta un extraño. Vas. Me voy contigo. Hermano. Gigi, Rongrong está embarazada. Cuídala bien. ¿de verdad? Sí. No te preocupes, ya encontraron un donante de riñón. Ya no le debes nada a la familia Yang. El cojo aceptó. Desde pequeña siempre te ha hecho caso. Y es quien más te quiere. Seguro que acepta donar el riñón. Qué listo eres, papá. Solo hay que esperar a que Gu Beichen muera. Así toda la fortuna de la familia Gu será nuestra. Es que Rongrong actúa muy bien. Cuando te arrodillaste, hasta a mí se me saltaron las lágrimas. Esa tonta de Jiang Xinya, naturalmente, caerá en tu trampa. Los Qin hallaron un donante. Jiang Xinya se fue con el joven. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Parece que está decidida a cortar lazos con nosotros. No podemos permitir que Gu Beichen sepa que ella es la verdadera Yang Yi. Esta mujer no puede seguir viva. ¿Cómo van los preparativos en el hipódromo? Todo está listo. La familia Qin hizo su fortuna con las carreras de caballo. Jiang Xinya definitivamente asistirá. Gigi, este caballo nació el mismo día, mes y año que... Originalmente quería regalártelo para tu cumpleaños, con la esperanza de que crezca siempre feliz y llena de alegría. Mamá, esta vez que he vuelto, no te dejaré más. Hermana, lo que pasó fue que un guardia de seguridad te robó. Mamá casi se queda ciega de tanto llorar por ti. Luego nos adoptó a nosotros tres, también para que, cuando te encontráramos, pudiéramos cuidarte bien. Ahora soy realmente... Buena hija, mamá ya es mayor y su salud no es buena. En el futuro la familia Qin dependerá de ti y de tus hermanos. Mamá, protegeré la familia Qin con todo. Confío en ti. Pero no quiero que pases la vida sola como yo. Así que, elige a uno de ellos tres. Mamá, yo quiero cuidar a Gigi. Yo también, que hermana, si estás conmigo, te protegeré sin duda. Tu tío Gu me salvó la vida en su día, por eso se acordó ese compromiso infantil. Pero ahora, como no te gusta el joven Gu, solo puedes elegir a uno de estos tres. Así, mamá se quedaría completamente tranquila. Los adultos no elegimos. Yo no necesito eso. Señoras y señores, es un honor presentarles a mi hija, y la heredera del grupo Qin Gigi. Hola a todos, soy Kenji. Para celebrar el primer encuentro de mi hija con todos ustedes, el premio de la carrera de hoy se incrementa en 100 millones. Vaya, la familia Qin sí que es la más rica, 100 millones. Esto no es una niña mimada, es una fortuna. Quien se case con Shinji será el gran triunfador de la vida. ¿No has leído las noticias? Los 3 hijos adoptivos de los Qin están locos por ella, y hay rumores de que ya está embarazada. Con razón rompe de compromiso con el señor Gu. El tercer joven Qin es el sueño de millones. Gigi, ¿de verdad estás segura de que solo quieres ser nuestra hermana? Con el amor de ustedes tres como familia, soy muy feliz. Está bien, respeto tu decisión. Yo te esperaré. Yang, ¿qué haces? Lo sabrás en un momento. Despierta, despierta. ¿Por qué estás solo en el suelo, Gigi?
Gigi, te llevaron a Gigi. Es mi culpa. Hermano no la protegió. Revisemos las cámaras. Vamos. Voy por el dinero. Ustedes acaben con él. Y asegúrense de hacerlo limpio. Sí, jefe. Sería una pena que una chica tan guapa muriera. Vamos a divertirnos. ¿Quiénes son ustedes? Alguien, aléjense de... 100 millones. Pronto serán míos. Jiang Hao. ¿Dónde está Gigi? No fue mi culpa. Fue la familia Jiang. Quieren la vida de Jiang Xinya y también la fortuna de tu familia. ¿Puedo llevarte con Gigi? Llévame ahora mismo. Vale. El viejo Jiang es realmente previó que vendrías que empiece el espectáculo. Suéltame, suéltame. Grong, salva. Diles que me suelte, salva. Das tanta lástima igual que aquella vez. Como un perrito faldero que solo mueve la cola. Así que fuiste tú quien ordenó el secuestro. ¿Acabas de darte cuenta? Si no mueres, ¿cómo voy a heredar la fortuna de tu hermano Sitou? Pero tu enfermedad, ¿todo era una farsa? Por supuesto. Voy a vivir hasta los 100 años. Pero tú y tu hermano Sitou morirán hoy. Como se suele decir, la familia debe permanecer unida, incluso en la muerte. No me lo creo. No puedo creer que hagas esto. Es ilegal. No puedes hacerlo. Hermana, no pensarás que esto fue idea mía, ¿verdad? Te voy a presentar a alguien. Retírense todos. Sí, jefe. Papá, ¿qué quieres decir? No has oído mal. Fui yo quien te secuestró de la familia Qin. Tuve el rescate y luego te abandoné en el orfanato. ¿Fuiste tú? ¿Por qué me hiciste eso? Odio a los ricos, especialmente a los ricos que viven feliz. Si tu padre no se hubiera negado a prestarme dinero en aquel entonces, mi hijo no habría muerto de enfermedad. ¿Todos estos años fingiste estar enfermo? Por supuesto. ¿Para qué crees que te adopté? Para ver a tu familia separada y sufriendo. Si no lo sabes todavía, tu padre sufrió un accidente de tráfico buscándote y tu madre lloró hasta quedar medio ciego. Todo fue parte de mi plan. Eres un ser desalmado. Esto no es nada todavía. Cuando llegue tu hermano Sitou te haré ver lo que realmente significa ser desalmado. Era una trampa. Jiang Hao. Hermano Sitou. Dale una paliza. Es un loco. Yeye. Hermano Sitou. Por fin te encuentro. El joven Gu está al borde de la muerte y aún sigue ahí de cariño. Me subestimas demasiado. No eres más que un parásito. No mereces ni mi atención. No merezco. ¿Y ahora? No la toque. Aceptaré cualquier condición que ponga. Lo que sea. Pues quiero que te quedes quieto. Si te mueves, le haré un corte en la cara. Vale, no me muevo. Hermano Sitou. Bien. Hubei, por fin llegó tu día. Pégale hasta matar. Hermano Sitou. Hermano Sitou. Hermano Sitou. Gigi, no he sabido cuidarte bien. Hermano Sitou. Director Jiang, hay gente afuera. Papá. Quema vivos a esta pareja de perros. Vámonos. Hermano Piedra.
Vamos, hermano Piedra. No, tú vete primero. Si nos vamos juntos, ninguno escapará. O nos vamos juntos o no nos vamos. Hermano Piedra. Xiaoya, buenas noticias. La familia Yang y ese Yang Haoya han sido arrestados. ¿Y Gubeiche, cómo está él? Me temo que, Hermano, ¿qué le pasó? hasta el final no recibió tu perdón formal. Ya lo perdoné hace tiempo. Yi,